Buenos días, bienvenidos al Almuerzo con Líderes. Hoy vamos a hablar de los discursos del plebiscito, la lógica detrás de las distintas posiciones, del sí y del no. Hemos invitado a Miguel Silva, consultor político, estratega en comunicaciones, que tiene mucha experiencia en estos temas. Miguel Silva ha sido secretario general de la presidencia, durante varios años escribió los discursos de César Gaviria, luego fue consultor de comunicaciones en Estados Unidos, asesor de candidatos presidenciales en América Latina, varios candidatos, fue presidente de Publicaciones Semana, director de FDI y Gravitas, ahora sigue pues como consultor y es uno de las estrategas de Todos por la Paz, está detrás de las campañas como la de Juliana y hoy es 3 de octubre que ha sido tan bonita. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Muchas gracias, Álvaro, por invitarme. Es un placer entrevistar a quien ha sido un amigo desde muy jóvenes y a quien admiro mucho. La pregunta fundamental es, esta campaña es nueva, no estamos acostumbrados a este tipo de campañas de plebiscito en un tema tan crucial, tan crítico, donde hay tanta emotividad y tanta división política, tanta polarización. Entonces, ¿cómo ha visto usted los discursos del sí y del no? En términos de qué tanto están llegando, qué tan equilibrados son, en general, ¿cómo los ve? Pues hombre, Álvaro, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de estar aquí con ustedes en el Almuerzo con Líderes. Yo la verdad es que veo dos estrategias completamente diferentes, por supuesto. La estrategia del sí ha sido una estrategia de tratar de hablar sobre el futuro, es una estrategia de esperanza, de futuro, de oportunidades, de qué es lo que viene después del acuerdo, mientras que la estrategia del no es el acuerdo racional, el miedo, el terror. Son dos estrategias distintas, son dos estrategias que tiene cada una justificación política y un alcance. Cuando uno mira una campaña como la del plebiscito chileno en el año 88, el no, que era el no a Pinochet, tomó la decisión de hacer una campaña alegre, una campaña de esperanza, contra muchas de las recomendaciones que hizo en ese momento Sawyer Miller Group, que era no, hay que hacer una campaña del miedo de cómo va a seguir Pinochet en el poder y tal. Yo creo que eso fue una decisión estratégica genial y pues ganaron el plebiscito contra Pinochet. Pinochet tenía una campaña del miedo muy parecida a la que ha hecho el Centro Democrático, muy parecida a la que ha hecho el expresidente Uribe, una campaña del miedo al comunismo. Había un caballo con un caballero rojo, con una bandera roja, no, era el comunismo llega otra vez después de Allende. Después de todos estos años de prosperidad de Pinochet va a llegar el comunismo. Es exactamente lo mismo que está haciendo el Centro Democrático. Hicieron la campaña pinochetista. Yo creo que ese es un error. Yo creo que esa es una campaña, digamos, que no lleva a ninguna parte. El no es una propuesta, el no es una puerta cerrada, el no es un abismo, el no es funerario. Uno los ve vestidos de negro, serios, tristes, no hay emoción allí. La estrategia del sí o la campaña del sí o los discursos del sí, en parte por su caos, en parte porque como es una coalición no articulada, está llena de alegría y llena de mensajes diversos y de mensajes no necesariamente que se estrellan, pero que no están alineados, porque los que apoyan el sí, hay gente que no quiere al presidente y apoya el sí, hay gente que tiene rabia con el gobierno y apoya el sí, hay gente que apoya al gobierno y apoya el sí, hay gente que no quiere a Uribe y apoya el sí, ¿no? De manera que yo creo que son dos discursos completamente distintos. Eso no quiere decir que no haya una discusión racional de fondo, por supuesto, y esa discusión racional sobre los acuerdos me parece que es una discusión entre un equipo razonable y con mucha credibilidad, liderado por Humberto de la Calle, por Sergio Jaramillo, por el general Naranjo y el general Mora, y por Gonzalo Restrepo por el lado empresarial, en la explicación de los acuerdos después de 4 años de trabajar por ellos, contra el uso de la mentira en contra de esos acuerdos por parte del no. El abuso de la mentira en toda su publicidad radial, hay un uso de verdades parciales y de mentiras para meterle rabia a la gente y miedo a la gente.
Es también la estrategia, no solo la estrategia pinochetista del 88, es la estrategia que ganó en el Brexit, luego no hay que menospreciarla. Sí, si el no está cuestionando temas puntuales de los acuerdos, y en algunos casos está exagerando, está malinterpretando lo que realmente dicen los acuerdos, no habría sido necesario enfrentar esas versiones, demostrar que no son ciertas, mostrar las bondades del acuerdo, porque un poco la teoría de Héctor Riveros en una columna en La Silla Vacía que decía, por favor no lean los acuerdos, porque ahí solo está el precio y no los beneficios. Entonces no se han cuestionado tanto las versiones del no, y eso permite que se genere en algunas personas que quieren la paz un verdadero malestar. Vamos, hay varias maneras de responder su pregunta, Álvaro. Una es un artículo interesante que creo que salió en New York Times sobre un estudio que hicieron de cuando uno contesta un ataque, en realidad lo que hace es duplicar la fuerza del ataque, amplificar el ataque. Pero yo creo que usted tiene razón en el sentido de que muchas de estas cosas, como lo del 1.800.000, ese tipo de mitos que creó la oposición, requieren respuesta, y creo que el que los debe responder es De la Calle y Mora y Naranjo y Jaramillo y Gonzalo, no el gobierno, no el presidente. Creo que el presidente tiene una credibilidad limitada como la tiene Uribe. Tiene sus seguidores, hay gente que quiere el gobierno, hay gente que quiere la oposición, pero la gran mayoría de los colombianos realmente están hastiados de la cosa Uribe Santos y quieren mirar este acuerdo de otra manera, quieren tratar de mirar este acuerdo como una decisión trascendental de su vida, y en ese sentido imaginar que esto va a ser solo un tema emocional es equivocado. Va a ser una mezcla entre una decisión racional y una decisión emocional. Ahí creo que, para repetir lo que dije al comienzo, la única persona que puede decir, señor, usted está equivocado, está mintiendo, es Humberto De la Calle, que tiene credibilidad, que es un hombre serio, que no se le siente, digamos, una ambición política como obviamente la tiene el presidente en ejercicio y un expresidente en ejercicio de senador. ¿Y qué opina de la aproximación intermedia? Que es decir, sí hay problemas, sí tenemos dudas, sí nos preocupan algunos aspectos del acuerdo, es decir, no es una transacción barata. Sin embargo, esas preocupaciones no van para el sí. No para el no, perdón. Aún así se puede votar por el sí. Es un poco la posición que ha tenido Germán Vargas, el vicepresidente. ¿No cree que esa posición también es útil en vez de estar en las posiciones maximalistas de es muy bueno o es muy malo? Claro, depende para quién. Depende de quién está hablando uno. Uno cree a veces en estos casos que uno le habla a una sola audiencia y las audiencias en un plebiscito son múltiples. Cuando estamos hablando de indecisos, estamos hablando de diferentes tipos de indecisos. Cuando estamos hablando de los del sí, hablamos de diferentes tipos de sí, y cuando hablamos del no, también hablamos de diferentes nos. Yo he visto en las encuestas que hay gente del no que se ha ido moviendo hacia indeciso y hacia el sí. Se ha ido moviendo simplemente porque, no obstante que tienen grandes dudas sobre el acuerdo, han llegado a la conclusión que usted dice, que es, yo tengo grandes dudas sobre el acuerdo, no me parece un gran acuerdo, me parece que tiene una cantidad de problemas, pero voy a votar sí. Voy a votar sí por mis hijos, voy a votar sí para evitar más muertos, voy a votar sí para que una guerrilla gigante en el contexto pues latinoamericano se desmovilice y se desarme y haga política sin armas, pero voy a votar que sí, no obstante que el acuerdo no me gusta. Y después hay una gente que dice, yo no me quiero leer el acuerdo, yo delego en el presidente de la República y en el equipo negociador que él designe, las cláusulas del acuerdo no me las cuenten, yo voy a votar que sí, porque quiero mirar para adelante. El no es más particular, el no tiene un problema con el acuerdo, el no tiene un problema con la paz, y usa el acuerdo para justificar su no. El no lo que no quiere es la participación política de la guerrilla. Eso es lo que no quiere el presidente Uribe, porque el presidente Uribe sin las FARC no existe. El presidente Uribe es el antídoto contra las FARC, y si las FARC son un partido político, ¿para qué sirve el presidente Uribe? Entonces, para ellos el problema no es que tengan un problema con los acuerdos, sino que tienen un problema con las FARC en política. Tienen un acuerdo, tienen un problema con la paz. Por eso siempre les ha molestado que los clasifiquen como enemigos de la paz. Por eso en la campaña de reelección del presidente Santos,
Oscar Iván Zuluaga pasó de enemigo de la paz y de ser muy contrario a la paz a decir, no, yo no soy enemigo de la paz, lo que pasa es que no quiero esta paz. Es lo mismo que están haciendo ahora. Yo no soy enemigo de la paz, lo que pasa es que quiero un acuerdo mejor negociado que ese ustedes lo sabemos, es una falacia. Para ser justos, ese sector con temores con el proceso de paz y el acuerdo, es decir, sobre todo el uribismo, tiene raíces históricas, ¿no? Puede ser lo que se llama el síndrome Gaitán. La sociedad, una porción de la sociedad quedó traumatizada con el riesgo del populismo, de que llegara al poder, y desde los años 40 le tiene pavor a la participación de la extrema izquierda. El plebiscito del 57 de alguna manera fue una manera de sacarlos, pues el asesinato de Gaitán fue una manera violenta de hacerlo, y sigue habiendo un sector de la sociedad que considera que las FARC son inderrotables en la democracia, que si hacen un poquito de populismo ganan fácil porque creen poco en las instituciones, en la calidad del sistema político, en los partidos. La encuesta de Inbamer Gallup muestra que la gente que vota por el sí, que dice que está dispuesta a votar por el sí, cree que las FARC van a cumplir, cree que el gobierno va a cumplir, no tiene temores de que las FARC llegue al poder. Los que dicen que van a votar por el no creen nada en que en cumplimiento de las FARC y tienen un profundo temor. Ese temor, pues repito, viene de la historia. Laureano Gómez representaba eso. ¿Qué decirles a ese sector de la población que tranquilos? ¿Cómo hacerlos creer en que la democracia es la mejor manera de enfrentar a la extrema izquierda y no solamente la vía militar? Pues yo diría, para empezar, que hay que tenerle fe a la democracia. Digamos que hay que tenerle fe a cómo funciona, a la institucionalidad colombiana. La gente cuando compara, el presidente Uribe hace un gran daño a Colombia cuando compara esto con Venezuela. En Venezuela había una destrucción de las instituciones y una destrucción de los partidos, una destrucción de los medios, una destrucción del sector privado previo a la llegada de Chávez. Ese no es el caso en Colombia. En Colombia hay una cantidad de problemas, pero tenemos una institucionalidad razonablemente fuerte, tenemos un país que es funcional y tenemos unos partidos políticos que también tienen unas ofertas presidenciales bastante buenas. Cuando uno mira el listado de presidenciables que hay, en Estados Unidos nosotros tenemos 6 personas que pueden ser buenos presidentes, desde el centro democrático hasta la izquierda, y si uno compara cualquiera de esos con Timochenko, Iván Márquez o cualquiera de estos tipos que tienen este discurso anticuado, pasado de moda, que no tiene anclaje en la realidad, resentido, lleno de odios, que lo han ido bajando, perfecto, pero que están lejos de entender el mundo moderno, me parece que también es menospreciar al votante colombiano. Ahora, lo que pasa es que es muy difícil, el uribismo tiene el 20% del voto y eso es lo que tiene en el Senado y digamos, crece en el momento de una elección presidencial como creció en su momento. Pero también es que el no saque menos que el uribismo es imposible. Él no va a sacar un poquito más que el uribismo, que es el uribismo más el miedo que ha logrado infundir entre una parte de la población. Pero ese miedo es un miedo que no solo tiene que ver con la participación de las FARC en política o con la posibilidad de que la izquierda se tome el poder, es un miedo alimentado por rabia. La gente tiene mucha rabia, la gente tiene rabia con un gobierno desgastado, la gente tiene rabia con el presidente a quien no quieren, con las FARC. Entonces toda esa rabia también es capitalizada por el no es un voto sobre los acuerdos, no es un voto sobre la paz, sino es un voto protesta contra una gente que la gente no quiere. Sí, las encuestas muestran un fenómeno muy interesante que para usted en el tema de comunicaciones debe ser llamarle mucho la atención, y me imagino que mucho de la comunicación de Todos por la Paz está pensada en eso, que todos los sectores de la sociedad, los jóvenes, son los que menos votarían por el sí. Solo el 50 y tanto % votaría por el sí, mientras que en el margen de 18 a 25 años, mientras que los mayores de 55 años, casi el 80%, una diferencia de 30 puntos. ¿Cómo se explica y cómo se puede manejar esa situación de la juventud en Colombia tan apática a la paz? Buenísima pregunta. Fíjese que ahí hay un problema, y es que, Álvaro, los jóvenes, digamos, si ponemos una edad de 20, en los 6 años del presidente Santos y otros 8 años para atrás del gobierno de Uribe, digamos, otros 6, para no poner los 8, 12 años de su vida,
las FARC no han sido relevantes para su vida. Las FARC son unos señores gordos que están en La Habana, que se ha dicho que son narcotraficantes, que son secuestradores, pero para esos jóvenes urbanos las FARC son irrelevantes. En cambio, las consecuencias de un acuerdo, en la medida en que a alguien les infunde miedo, empiezan a ser relevantes para ellos, ¿no? El argumento de que es que ¿cuál paz? La criminalidad va a aumentar, pues sí afecta a un joven urbano, ¿no es cierto? Mientras que la paz por allá lejos en el campo no tiene mucha relevancia. Eso en el fondo es una vergüenza. Eso en el fondo es un votante joven que no tiene ninguna empatía por el joven campesino que se está matando por él, que se está haciendo matar porque él pueda estudiar en la Universidad Javeriana o en el Rosario o en la Universidad de Antioquia o en el AFIT. Esa empatía, yo le oí alguna vez un discurso a David Bojanini sobre ese tema, que es hay que tratar de fomentar la empatía entre el país urbano moderno y el país rural, atrasado, abandonado, violento, sacrificado, el país de los 6 millones de desplazados. Porque dejó de viajar por Colombia. Así es. Y yo creo que algo ha logrado la idea de la campaña de Todos por la Paz, es hacer dos cosas. Uno, la paz no es de santos, la paz es de todos. Y es nuestra responsabilidad construirla y nuestra responsabilidad sacarla adelante. Y lo segundo, la paz es oportunidades. Lo que hay que pensar es qué pasa el día después, cuál es el país que encontramos el día después. El no es una puerta cerrada, él sí es una puerta abierta, llena de retos, algunos gigantescos por supuesto, pero es un país mucho más interesante que el país en el cual unos jóvenes campesinos se matan contra otros jóvenes campesinos. ¿Cómo analiza el discurso del no objetivamente desde el punto de vista de comunicaciones? ¿Qué tan efectivo le parece que ha sido? Uno tiene la sensación de que durante los 4 años el no o la oposición tuvo más éxito en golpear el proceso en términos de comunicación, pero que en los últimos 2 meses el sí se recuperó y tomó la iniciativa, y que el no ha sido tan contundente. ¿Usted tiene esa percepción? Eso es muy interesante. Yo creo que cuando uno mira lo que... Fíjese que él no construyó su discurso sobre una cantidad de mitos y mentiras de lo que se estaba afirmando. No, es que hay unas cosas que están firmando en Venezuela que no se están firmando en Cuba. No, es que en realidad sí entregaron la propiedad privada. No, es que en realidad... Y en realidad cuando ya salió el acuerdo, todas esas mentiras pues no estaban ahí. Uno lee el acuerdo y dice, bueno, ¿dónde estaba lo que decía el presidente Uribe que estaba? No está, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos sobredimensionaron las cosas para generar temor, de tal manera que cuando apareció el acuerdo no era tan monstruoso como ellos lo decían. Y eso yo creo que desactivó un poco de la campaña de ellos. Ahora hay que decir también que es una campaña efectista. Lo que busca es una sola cosa, es sembrar el miedo. Y si uno tiene miedo el día de las elecciones, entonces vota no. Que es en realidad el secreto de la fórmula uribista. Siempre ha sido su manera de hacer política. Fíjese, Álvaro, cuando terminó el gobierno de Uribe se supone que habíamos acabado con las FARC. Resulta que a los pocos meses las FARC ya estaban de vuelta, porque si las FARC estaban de vuelta, Uribe era necesario. Uribe necesita que las FARC existan para él poder ser el antídoto. Y me parece que esa es la estrategia del no. Ahora hay que tener una cosa en cuenta para el no. El uribismo necesita sacar 20 más 1 para ganar un poquito más de lo que tiene. Si el no saca el 30%, al uribismo no le fue mal, tiene 20% del Congreso, pues ahora tiene 30% del voto. Eso no está mal. Perdió en todas las gobernaciones salvo una, perdió casi todas las alcaldías. Pues si gana el 30% no está mal, entonces no tiene nada que perder. Cuando uno le pregunta ¿por qué? Cuando uno le preguntan afuera, en el exterior, ¿por qué hay un expresidente contra la paz en Colombia? Pues hay una explicación que es de naturaleza de política electoral pura. Porque tiene el 20% del voto y si gana el 30% le fue mejor. Pues le cuento esta experiencia. Estuve este sábado en una reunión de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde discutiendo sobre los temas en profundidad del acuerdo. Hubo 3 personas que explicaron el acuerdo en profundidad y estaban a favor del sí, y hubo 2 personas que explicaron el acuerdo en profundidad y estaban a favor del no, expresando sus preocupaciones. Una cosa muy seria, muy serena y sensata. Al final le pregunté a 2 personas. Uno me dijo que
oír la discusión, lo había puesto a pensar si continuar votando sí. Entonces, sí hay razones también. Estamos hablando de una discusión serena. ¿Por qué algunas personas oyendo los detalles del acuerdo dudan? Mi interpretación fue que es que se habló solo sobre el acuerdo, que ahí están solo los costos, el precio del producto y no sobre los beneficios. Pero fíjese, si hay una gente que tiene unas dudas más allá de la manipulación. Por supuesto, no, eso es claro. Eso es claro, y todos los acuerdos de paz tienen el problema que tienen elementos que son antipáticos. El acuerdo de paz con el M-19, usted lo sabe porque lo fue protagonista ahí, el acuerdo de paz con el M-19 tenía muchas cosas que eran difíciles. El M-19 tuvo un noticiero AM/PM todos los días entre semana a las 7 de la noche y en la siguiente votación tuvo el 30% de la Asamblea Nacional Constituyente y ayudó a escribir la Constitución del 91. O sea, no hay que olvidarse que el acuerdo de paz anterior tuvo una cantidad de cosas, pero no tuvo que ser sometido a un plebiscito. Fue una cosa que delegamos los colombianos en el gobierno de Barco y después en el de Gaviria, que se firmó y que salió bien. El problema de mirar estos acuerdos con la lupa de jurisconsulto, no, es que aparecen una cantidad de temas en donde el Estado está poniendo de su parte. Yo le oí a Sergio Jaramillo una frase que me impactó muchísimo en el Hey, en Cartagena. Él decía, mire, es que yo creo que el acuerdo se va a firmar, pero aún si no se firmara, lo que está escrito en ese acuerdo lo debería hacer el Estado colombiano, porque esa es la deuda social que tenemos y que sabemos que tenemos con el campo, que sabemos que tenemos con el sector rural y que sabemos que tenemos con algunas de las cosas institucionales que ahí se están planteando. Yo lo que pasa es que pienso que esta es una decisión trascendental en nuestras vidas que no puede depender solo de una lectura de un acuerdo. Esto tiene que entrar un pensamiento de futuro. ¿Cuál es el país que queremos construir? ¿Es mejor el país que queremos construir con 7.000 hombres con fusiles? ¿O es mejor el país que queremos construir con esos 7.000 hombres sin fusiles haciendo política sin armas? Para mí la respuesta es clarísima. Pero entiendo, por supuesto, que esto no es solo manipulación y que es una discusión racional del acuerdo, pues hay dudas. Y hay gente, en las encuestas aparece, Álvaro, gente que dice, hay muchas cosas que no me gustan del acuerdo, pero no tengo ninguna duda de que tengo que votar que sí. Ya estamos a una semana y la mayoría de la gente va a votar, tomó la decisión de votar. Como dice el comercial de Todos por la Paz, sintamos que estamos el 3 de octubre. ¿Usted cree que este proceso va a permitir que la sociedad colombiana se cohesione, haga una reflexión profunda, o que esto va a generar una división de largo plazo, que cuando empiece todo el tema judicial va a ser una herida muy traumática y muy larga de cerrar? Porque sí, realmente lo que pasó es que el establecimiento se dividió. ¿Usted cree que eso va a continuar? Estaba dividido antes, ¿no? Pero usted tiene razón, es una pregunta de bola de cristal, difícil de contestar. Yo creo que no lo vamos a saber sino hasta el 3 de octubre. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un papel gigante que juega el presidente Santos y su gobierno, y un papel gigante que juega el expresidente Uribe y su partido. El expresidente Uribe tiene un papel importantísimo a jugar en la construcción de paz, el sector privado tiene un papel importantísimo a jugar en la construcción de paz, y el gobierno tiene un papel importantísimo en volver a recoger este país. De manera que si ellos actúan de manera responsable, uno diría, bueno, esto se puede empezar a pegar y a unir, porque usted lo sabe, Álvaro, el acuerdo es una firma, de ahí para adelante la construcción de paz nos toca a todos. ¿Y si habrá voluntad de paz en los colombianos? Recursos no hay mucho, tranquilidad no hay mucha. ¿Usted ve a un gobierno solitario tratando de arar en el desierto, o cree que al final la sociedad colombiana va a sacar fuerzas y se va a dedicar a hacer la paz? Yo tengo mucha esperanza de que que es el último conflicto que hay en el hemisferio, se termine. O sea, nosotros somos como medio vergonzosos en el hemisferio tener este conflicto absurdo vivo en 2016. Yo veo esas encuestas con el 70%, 65% a favor del sí, y pienso, bueno, hay un país esperanzado. Sobre todo veo la primera firma que hubo en Cuba y después la firma del cese al fuego, la del 23 de junio,
yo salí a la calle y veía gente muy emocionada, gente que estaba viendo eso en televisión en la calle y tal, y gente sinceramente emocionada, y yo les preguntaba, bueno, pero usted está con el sí o con el no, y me decían, mire, hasta hoy yo estaba con el no porque nunca pensé que esto se fuera a firmar, ahora que se firmó, casi que no lo puedo creer. Y yo creo que hay un poquito de eso en el no, de gente que ahora que se firmó creen que eso no se va a cumplir, ahora que se cumple creen que no, siempre tienen una desconfianza, con razón, porque las FARC han sido un movimiento mentiroso y lleno de violencia y de prácticas horrendas. Entonces hay mucha desconfianza, pero yo creo que en la medida en que se construye confianza, este es un país que es suficientemente maduro para construir paz. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Esta es una decisión pues muy compleja, pero nos ayuda mucho sus luces a tratar de entender la discusión más allá de la polarización. Esperamos que hayamos contribuido a entender un poco este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro.